Bienvenidos de nuevo. Vamos a considerar ahora la última parte del tema 1. La última parte. Hemos visto ya, una vez que he decidido mi instrumento, mi técnica para medir una determinada especie, pues sabemos cómo calibrar ese instrumento, cómo establece una relación entre la señal y la concentración, ya sea con patrones externos, con un patrón interno o a través de adiciones estándar. Y eso es una cuestión muy importante. Ya hemos hecho, de hecho, varios ejercicios. Ahora vamos a la tercera parte. Claro, para yo calibrar un dispositivo, se supone que ese instrumento ya lo he elegido previamente, lo he seleccionado. Sin embargo, todavía no hemos visto en este tema cómo se elige entre distintas técnicas disponibles, cuál es la más idónea. ¿Cómo elegir la técnica más idónea para un determinado problema? Pues eso es lo que vamos a ver en esta última parte del tema, ¿de acuerdo? De hecho se llama así, selección del método analítico. Para seleccionar el método analítico lo primero que tenemos que hacer es definir muy bien el problema. En particular, qué exigencias le pongo yo al dispositivo instrumental para que me sirva. Pues no sé, necesito tanta exactitud o tanta precisión, o necesito detectar concentraciones tan pequeñas como partes por billón, o la muestra la tengo en fase sólida y resulta que ese sólido no se puede disolver. Hay un montón de características que, que me van a determinar efectivamente si una determinada técnica es apta o no para mi objetivo, que es determinar esa sustancia en mi muestra problema. ¿Vale? Entonces, para ver qué le tengo que exigir yo al dispositivo, primero lo que tengo que hacer, como viene aquí, es definir muy bien el problema. Y para eso hacemos varias preguntas, ¿vale? Hacemos varias preguntas. La primera, ¿qué exactitud se requiere? Es decir, ¿cuál es el grado de más menos esa incertidumbre que le puedo permitir a la medida? Porque no es lo mismo una medida aproximada, que a lo mejor puede ser válida para multitud de objetivos, una sencilla aproximación, a tener que determinar, pues a lo mejor hasta el tercer decimal de una concentración molar, ¿no? Es decir, 1,013 molar, ¿no? Bueno, pues bien. Entonces, la primera pregunta es ¿qué exactitud se requiere? ¿Y de qué va a depender que yo necesite más o menos exactitud? Pues de para qué fin estoy haciendo el análisis. Ya lo hemos dicho, hay a veces que son análisis clínicos de los que en función de lo que salga, pues a lo mejor esa persona tiene que someterse a una operación o no, ¿no? O en función de lo que determine tu análisis, pues a lo mejor a esa empresa hay que ponerle una multa porque está contaminando la atmósfera o está contaminando un río o porque no está cumpliendo los estándares de calidad pues de ese alimento que está vendiendo los supermercados. Bien, o sea que, y bueno, si el Estado, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado te dice que como máximo de arsénico puede contener 8 partes por billón, me lo estoy inventando, ¿no? 8 partes por billón, pues tú tendrás que exigirle a tu método instrumental para poder diferenciar si ese alimento está cumpliendo o no está cumpliendo la normativa, tendrás que asegurar, por lo menos, que tu instrumental es capaz de distinguir entre 7, 8, 9 partes por billón. Partes por billón, que eso es una cantidad pequeñísima, ¿no? Bien, luego en función de efectivamente para qué quiero hacer el análisis, pues eso me dirá qué grado de exactitud requiero. Y eso ya es un primer parámetro. Exactitud, un parámetro, un criterio que me va a permitir seleccionar unos métodos y otros. Es decir, pues este método no me da exactitud suficiente y este tampoco. En cambio este sí y este también, este no, y al final, pues en función de la exactitud ya has discriminado de las técnicas posibles, varias las has quitado en medio y te has quedado con menos, ¿no? ¿Qué más preguntas nos hacemos? Pues ¿cuánta muestra se tiene? Es decir, tengo una cantidad de muestra ilimitada, pues si tengo una cantidad de muestra ilimitada puedo hacer un montón de medidas y por tanto puedo preparar disoluciones suficientemente concentradas y por tanto tampoco tengo que exigirle al aparato que pueda medir concentraciones muy pequeñas porque voy a tener concentraciones altas, ¿no? Y eso está relacionado con
cuál es el intervalo de concentraciones del nanolito. A lo mejor tienes que analizar un agua donde el contenido del metal que estás buscando pues está en partes por billón. Pues partes por billón es una cosa chiquitísima, ¿eh? Entonces necesitas un dispositivo que sea lo suficientemente sensible, a eso se le llama sensibilidad, como para detectar una cantidad tan pequeña. Es capaz de detectarla, ¿eh? Entonces, tanto si en función de que tenga mucha o poca muestra o que las concentraciones sean grandes o pequeñas, eso me va a determinar la sensibilidad que le exijo al aparato. O sea, la sensibilidad es esa capacidad de poder diferenciar dos concentraciones muy parecidas, ¿vale? O dicho de otra manera, la capacidad de detectar concentraciones muy pequeñas, ¿de acuerdo? Es decir, una técnica que pudiera diferenciar 1,013 molar de 1,012 molar, ¿eh? La diferencia es pequeñísima en concentración molar. Hay técnicas que son capaces de llegar a ese punto y otras técnicas que no, ¿vale? Bien, entonces la sensibilidad es esa capacidad del instrumento de ser sensible a un pequeño cambio de concentración, es decir, que detecta cambios pequeñísimos en la concentración. De la sensibilidad se entiende muy bien. Hay personas, por ejemplo, que duermen muy profundamente, ¿no? Y esa persona, para poder despertarla, pues hay que empujarle, para que se despierte, ¿no? En cambio, otras personas que con que pase una mosca se despiertan. Decimos que esa persona es más sensible, efectivamente. Un pequeñísimo ruido de nada lo detecta y se despierta. Pues los instrumentos sensibles es justamente eso, son capaces de detectar cambios pequeñísimos de concentración. Bien, y los menos sensibles, pues sí, detectan cambios de concentración, pero cuando son mayores, ¿no? Si no, pues no se dan cuenta, no los detectan, son menos sensibles. Bueno, pues eso también nos lo tendremos que plantear, ¿eh? Si las concentraciones que vamos a trabajar son muy pequeñas o tenemos muy poca cantidad de muestra, con lo cual tendremos que preparar disoluciones muy diluidas necesariamente, pues le tenemos que exigir a nuestro instrumento que sea lo suficientemente sensible como para poder medir bien esas concentraciones pequeñas. ¿Qué otras preguntas nos hacemos? Pues, ¿qué componentes de la muestra podrían causar interferencias? Es decir, yo voy a medir una muestra problema, obviamente, y en esa muestra problema pues puede venir en la matriz, pueden venir un montón de otras sustancias. Y algunas de esas sustancias pueden interferir en la medida. Por ejemplo, es muy común medir el sodio en una disolución líquida, medir el sodio con un electrodo selectivo de sodio. Entonces, se supone que ese electrodo, cuando yo lo sumerjo en el medio, en la disolución, pues es sensible a los iones sodio. Con lo cual, en principio, me daría directamente, independientemente de otras especies que haya por ahí, me daría directamente una señal, en este caso el potencial del electrodo, una señal que se corresponde con una concentración de sodio. Perfecto. Sin embargo, se sabe, en el caso del sodio, que en realidad no solo los iones sodio son capaces de dar señal en el electrodo, sino que también los protones, o sea, los H+, ¿vale? Los iones H+, que hay en el medio, por ejemplo, en un medio ácido, o ligeramente ácido, pues tienes una cierta concentración de H+, pues esos iones H+, también llegan al electrodo y dan señal. Y el electrodo lo interpreta como un sodio, ¿eh? Con lo cual en realidad el electrodo no está contando solo los sodios, sino que está contando el sodio y los iones H+. En ese caso decimos que los iones H+ son una sustancia interferente, ¿eh? Son una interferencia y si lo sabemos a priori, y eso el fabricante nos lo dice, por ejemplo, del electrodo selectivo de sodio, pues nos dice, esto sirve para medir sodio, pero ojo, tenga cuidado que si en el medio hay este o aquel ion, pues también produce interferencia. Entonces conviene eliminarlos antes de hacer la medida. En el caso que estamos poniendo de ejemplo del sodio, es muy fácil quitar los H+. Basta añadir una disolución tampón, un buffer, que mantenga el pH del medio a pHs básicos. Si el pH es básico, entonces la concentración de H+ es despreciable, con lo cual no hay interferencias. Perfecto. Bien. Luego, una de las preguntas, efectivamente, que nos tenemos que hacer a la hora de medir y seleccionar un método es la selectividad que le exigimos a ese dispositivo, ¿eh? Es decir, cómo es capaz ese dispositivo de
seleccionar y medir exclusivamente mi especie, independientemente del resto de especies que hay alrededor. Y eso puede ser importante. En determinados métodos hay métodos que son muy selectivos, es decir, que da igual lo que haya alrededor, que solo miden mi especie, eso es fantástico. Y otros métodos que son poco selectivos, es decir, que en realidad eso me va a dar un margen de error mayor porque no está midiendo solo mi especie, sino a lo mejor también otras sustancias residuales que hay en el entorno. Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. Otra pregunta, ¿cuáles son las propiedades físicas y químicas de nuestra muestra? Bien, aquí la cuestión es, por ejemplo, hay veces que hay sólidos que es muy difícil disolver, o que, y que a lo mejor lo tengo que medir sólido. Bueno, pues hay técnicas que le resultan muy difícil medir una muestra sólida, ¿vale? Y otras técnicas, en cambio, no tienen problema en analizar una muestra sólida, o encuentran el modo oportuno de poder analizar una muestra sólida. O tu muestra, a lo mejor, pues eso es un gas. Bueno, pues entonces tienes que buscar una determinada técnica que te permita manejar y analizar gases, ¿no? Lo más fácil de todo, evidentemente, son disoluciones líquidas. De hecho, la inmensa mayoría de las técnicas están adaptadas para disoluciones líquidas. Pero, efectivamente, en función de cómo me vaya a llegar la muestra y cómo voy a tener que medirla, pues eso también me discrimina qué dispositivos puedo usar o no, ¿vale? Muy bien, el estado físico y químico de la muestra. Otra pregunta que nos hacemos. Y una última pregunta es, ¿cuántas muestras se analizarán? Claro, no es lo mismo tener que hacer un solo análisis porque me lo ha pedido un amigo y porque lo que sea, a tener que realizar todos los días cientos de análisis de lo mismo, ¿no? Porque soy una empresa que se dedica a hacer análisis de este tipo de cuestiones, de alimentos, de terrenos, de lo que sea, ¿no? En función de si voy a tener que hacer mucho o poco análisis, pues me planteo, por ejemplo, la inversión de tiempo y de dinero. Es decir, cuánto tiempo le voy a dedicar a esto y cuánto dinero voy a invertir, porque se supone que después tengo que recuperarlo. Hay técnicas analíticas que son baratas, y hay la mayoría de las técnicas instrumentales, sobre todo si queremos que sean exactas y precisas, pues tienen un precio bastante elevado. Entonces no me compensa comprarme un instrumental muy caro, si a lo mejor lo voy a usar, yo que sé, una vez al año, pues buscaré otra técnica que, aunque sea un poquito menos exacta, a lo mejor me vale y es muchísimo más barata. Bueno, pues es otro tipo de cuestiones que nos tenemos que plantear a la hora de definir el problema y, por tanto, saber qué le voy a exigir y qué no le voy a exigir a un dispositivo instrumental para que efectivamente sea apto para el problema que yo quiero resolver. Estas son las preguntas que nos hacemos. Una vez que hemos definido nuestro problema y ya sabemos qué propiedades, qué capacidades tenemos que exigirle a un dispositivo instrumental, pues pasamos efectivamente a comprobar lo que llamamos criterios de selección, ¿vale? Todas estas preguntas que nos hemos hecho justo antes tienen que ver, como habéis visto, con la exactitud, con la sensibilidad, con la precisión, pues esos son distintos criterios a los que hay que asignarle un valor numérico, ¿eh? Es como, perdonadme el ejemplo, pero es muy reciente, ¿no? El tema de qué criterios se siguen para aplicar un estado de alarma o no, ¿no?, en una determinada comunidad autónoma. Bueno, pues ahí dice, bueno, pues venga, entonces ahí ya hay que ponerle número y establecer los criterios. Dice, pues el porcentaje de camas UCI ocupadas. Entonces, efectivamente, hago los cálculos y digo, pues tengo un 15%, tengo un 20%. Es un número, un parámetro que me da, es un criterio, el número de camas UCI ocupadas, que me puede servir para determinar si efectivamente hay que confinar o no una determinada zona, ¿no? O el porcentaje de positivos en PCR, pues lo mismo, es otro parámetro. Entonces son criterios que nosotros establecemos para que nos permitan tomar una decisión de si confino o no confino, si hago esto o no lo hago. Bien, pues en las técnicas instrumentales pasa lo mismo. Hay una serie de criterios que nosotros establecemos y que nos ayudan a tomar la decisión, si cumple o no cumple lo que yo necesito para mi problema. ¿Qué criterios son estos? Pues
Los criterios los podemos clasificar en cuantitativos y cualitativos. Los más imprescindibles, los más importantes son los criterios cuantitativos. Es decir, en el ejemplo que he puesto, un número. O sea, un parámetro, un criterio al que yo puedo asignar un parámetro, un valor numérico, y yo digo, si está por encima de esto, pasa tanto, y si está por debajo, pasa lo otro. Esos son criterios cuantitativos, es un número, una cantidad que me permite definir. En el caso de las técnicas instrumentales, pues ¿cuáles son esos criterios? Pues son características del instrumento de medida, expresadas en un número, en términos numéricos, ¿vale? Y se le llama parámetro de calidad. A esos números, a ese modo de medir una determinada propiedad, por ejemplo, al modo de medir la exactitud, o al modo de medir la sensibilidad, o al modo de medir la precisión, pues que puede ser pues, la desviación estándar, o el coeficiente de variación, o el error absoluto. Bueno, pues eso ya son valores numéricos a los que llamamos parámetros de calidad, ¿vale? El criterio, por ejemplo, es exactitud. ¿Cómo lo voy a medir? Pues, por ejemplo, con error absoluto. Eso lo vamos a ver ahora. Bien, entonces el criterio es exactitud y el parámetro de calidad que estoy utilizando en este caso sería el error absoluto, ¿vale? Entonces ese parámetro de calidad es un número que me ayuda a medir el criterio, que es la exactitud. Me ayuda a medir la exactitud. Muy bien. Eso sería en las técnicas, ¿no? También habría otra serie de criterios que podemos llamar cualitativos. Bien, ¿cuándo aplicamos los criterios cualitativos? Pues después de los cuantitativos. Es decir, primero digo, a ver qué exactitud se requiere y planteo, pues por lo menos tengo que moverme en el más menos tanto, para que sea, efectivamente pueda dar una respuesta a mi cliente, al paciente o a quien sea. Y necesito este nivel de precisión y necesito este límite de detección. Eso es lo primero. Y ya con eso descartamos un montón de instrumentos. Es decir, pues este no tiene exactitud suficiente, este no tiene precisión suficiente, aquel su límite de detección es demasiado grande. Bien, entonces, una vez que ya, después de aplicar estos criterios numéricos, ya he descartado un montón de posibilidades y me quedan ya solo, pues eso, 2, 3. ¿Cómo termino? Porque esas 2 o 3 cumplen, las 3, por ejemplo, cumplen los criterios que yo le he dicho. Entonces, ¿cómo determino ahora de las 3 con cuál me quedo? Bueno, pues entonces ya acudo a otro tipo de criterios, que son los criterios cualitativos. Como por ejemplo, si son rápidos, es decir, pues con este de los 3, este es el más rápido, es decir, con este podría hacer un montón de análisis más que con aquel que sí cumple todos los criterios, pero es más lento. Bueno, pues es otro criterio, un criterio cualitativo, la rapidez, ¿no? Con la que me puede orientar a decidirme finalmente por este o por aquel, ¿no? O lo mismo, la facilidad de uso, su conveniencia. Es decir, bueno, es que de los 3, este lo tengo en el laboratorio y de los otros 2 tendría que comprarlo. Bueno, pues entonces uso el que tengo en el laboratorio. Eso ya es un criterio cualitativo, ¿no? O la facilidad, dice, bueno, pues de estos 3, este es muy fácil de usar, mientras que si compro aquel o uso aquel, pues necesito contratar a alguien para que lo use, porque es tan difícil de usar que requiere un operario cualificado, ¿no? Pues otro tipo de criterio cualitativo, ¿no? Pero que me pueda ayudar a diferenciar, o sea, a elegir finalmente, seleccionar una técnica u otra, ¿no? Lo mismo decimos del coste del instrumento o el coste por muestra, ¿no? Otro tipo ya de criterios que no hacen referencia propiamente a las características de análisis, sino otro tipo de criterios, ¿no? Llamamos criterios cualitativos, donde ya uno, en función de su conveniencia, pues de los 3 dice, pues dadas las circunstancias, yo creo que es mejor este. Pues estupendo. Muy bien. Aquí, como es natural, nos vamos a centrar en los criterios cuantitativos, es decir, los numéricos, porque ya otro tipo de consideraciones no entran dentro de esta asignatura, ¿no? El tema de la facilidad o no, el tema del coste, pero eso son cuestiones que hay que analizar en el momento y dadas las circunstancias, pues de esa farmacia, de esa empresa, de ese laboratorio, ¿eh? Entonces ahí no entramos, pero en los criterios cuantitativos sí, porque son los que te da, digamos, el fabricante en la carta, digamos, de características del instrumento, y son justamente esos parámetros los que tienes que mirar para ver si ese dispositivo te sirve para lo que tú necesitas o no. Entonces eso es importante conocerlo. ¿Veis? Estos son los que vamos a ver. La precisión, la exactitud, a la que a veces también se le llama sesgo, ¿vale? Sobre todo antiguamente,
Precisión, exactitud, sensibilidad, el límite de detección, el intervalo dinámico y la selectividad. Vamos a ver uno por uno qué es y cómo se mide. ¿Qué es y cómo se mide? Empezamos, antes de meternos con cada uno, viendo que a cada criterio le pueden corresponder varios parámetros de calidad. Es decir, que cada criterio se puede medir de distintas maneras. Por ejemplo, la precisión. Yo quiero saber si mi instrumento es suficientemente preciso o no. Ahora veremos qué es la precisión. Bueno, pues se puede medir con la desviación estándar absoluta. Es una cosa, yo puedo calcular y me da un número, pues eso es un parámetro de calidad. Pero también se podría medir con la desviación estándar relativa. O se podría medir con el coeficiente de variación o con la varianza. O sea que hay varias formas de medir la precisión. Cada una de esas formas es un parámetro de calidad. Yo necesito una precisión, pues bueno, pues me voy a fijar en la desviación estándar, pues ya está. Entonces comparo las desviaciones estándar entre varios instrumentos. Lo mismo con la exactitud, se puede medir con el error absoluto, que es un número determinado, o con el error relativo, que es otro número. Bueno, pues cada criterio tiene varios parámetros de calidad, es decir, varias maneras de medir, de cuantificar ese criterio, cómo se comporta el instrumento ante ese criterio, ante la precisión, ante la exactitud, ante la sensibilidad o lo que sea. Vamos a empezar por los primeros, que son la precisión y la exactitud. Lo primero es distinguirlas, porque en el lenguaje común muchas veces se usan casi como sinónimos y sin embargo quieren significar cosas diferentes. Entonces en ciencia tenemos que estar, tenemos que tener muy claro qué es lo que decimos exactamente con cada palabra. No puede haber rangos de interpretación. En ciencia no, en ciencia tiene que ser todo exacto, es decir, que cuando digo algo, digo exactamente lo que quiero decir, sin margen de duda o interpretación. Entonces, exactitud quiere decir una cosa y precisión quiere decir otra. Entonces, me estoy refiriendo a cosas diferentes. Muy bien. Precisión. ¿Qué es la precisión? Pues es el grado de acuerdo entre medidas repetidas. Es decir, yo tengo una muestra y, por ejemplo, una cubeta y la meto en el espectrofotómetro y me da una señal y la anoto, saco la muestra, ¿vale? La tiro, vuelvo a rellenarla de la misma disolución y es la misma disolución, con lo cual se supone que debería dar lo mismo, pero mido y me da un valor ligeramente distinto, lo anoto, ¿no? Tiro, vuelvo a llenar, vuelvo a medir y me da un valor muy parecido a los dos anteriores, pero ligeramente diferente. Entonces, resulta que cada vez que mido hay ligeras variaciones. Se supone que tendría que dar exactamente lo mismo porque es la misma muestra y lo único que está haciendo es repetir la medida de la misma muestra. Sin embargo, veo que los valores, ahí es donde justamente está la precisión del instrumento, hay ligeras variaciones, a lo mejor en el último decimal, ¿no? Hay ligeras variaciones. Pues eso es la precisión, es decir, cuando yo repito varias veces una medida, cómo de parecidos son entre sí los valores que obtengo. Por eso es una comparación de los datos experimentales entre sí. Mido una vez, otra vez y en medio de 5 veces pues comparo mis 5 valores. Y digo, ¿se parecen entre sí? Se parecen muchísimo, en realidad ha variado muy poco, pero es muy preciso. Dice, pues no tiene nada que ver uno con otro. Dice, bueno, entonces es absolutamente impreciso. Tenía que haber dado lo mismo y cada vez ha dado una cosa diferente, ¿no? Bien, por tanto indica la reproducibilidad de las medidas. O sea, la precisión me da cómo de reproducible es la medida. Si yo mido una vez y cuando vuelvo a medir me da exactamente lo mismo, significa que es absolutamente reproducible, pues entonces es absolutamente preciso. Ahora, si mido otra vez y sé que me va a dar prácticamente lo mismo, pero una pequeña variación, pues digo, es muy preciso, aunque no absolutamente, es decir, porque tiene un margen ahí, ¿no? Un margen. Y si cada vez que mido, en cambio, da una cosa completamente distinta, pues digo, es absolutamente impreciso, esto no me sirve para medir. Por tanto, tiene que ver con la reproducibilidad de las medidas. Si medidas repetidas me vuelven a dar el mismo valor, o sea, son reproducibles o no. Es una medida del error aleatorio, es decir, debería dar lo mismo. Se supone que las condiciones son idénticas, la disolución es la misma, la cubeta es la misma, el instrumento es el mismo, la fuente de luz es la misma, el detector es el mismo, todo es lo mismo. Entonces, ¿por qué da distinto? Pues no lo sabemos. Por eso le llamamos error aleatorio. Le llamamos error aleatorio porque desconocemos realmente a qué se ha debido esa pequeña variación y porque haciendo sucesivas medidas nos damos cuenta después al hacer la media
que a veces algunos valores se me han quedado por encima y otras veces por debajo de la media. Es decir, que no me da siempre hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sino que a veces me da por arriba, a veces me da por abajo. Es aleatorio, ¿vale? Aleatorio. Bien. Y desgraciadamente no se puede eliminar ese error, ¿eh? Es un error, digamos, intrínseco a la propia acción de medir. Siempre que tú vayas a medir, hay un margen de precisión. Lo vas a tener, lo quieras o no. Tú intentarás que esté en el tercer decimal, en el cuarto, donde quieras, ¿vale? Pero vas a tener un nivel de precisión determinado, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese error aleatorio siempre está y no se puede eliminar. Tú sabes que llegada a una cierta cifra, repites la medida y te va cambiando esa cifra. Eso puede pasar en el primer decimal, en el segundo, en el tercero, donde sea. Pero lo sabes, que hay un error aleatorio. Llega un momento en que ya la medida sube y baja y tú no sabes muy bien por qué. Muy bien por qué, y es un error aleatorio. Bien, no se puede eliminar, pero sí que se puede controlar. Y eso es lo que se hace con la estadística, ¿vale? Bien, medidas repetidas de una misma muestra deberían dar siempre lo mismo, ya lo hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la izquierda, pues se supone es como si yo hubiera dado varios tiros, ¿no?, a una diana, y entonces yo estoy apuntando siempre al mismo sitio. Significa que debería dar siempre en el mismo sitio. Sin embargo, cuando miro en la diana, veo que sí, que están todos muy juntitos en torno al punto al que yo apuntaba, pero a veces se me ha ido a la derecha, a veces a la izquierda, a veces arriba, a veces abajo. Bien, en cualquier caso, si están muy cerca unos disparos de los siguientes, por tanto, una medida de la otra, si la señal que me da es muy parecida, dado que es la misma muestra, pues entonces digo que ese dispositivo es un dispositivo preciso y por tanto reproducible. Es decir, que yo mido una vez y mido otra vez la misma muestra y me da prácticamente lo mismo, ¿eh? Con una variación muy pequeña. Es un instrumento preciso. Estas serían las variaciones que se cometen entre una medida y la otra. Están prácticamente todas sobre el mismo valor. En cambio, en este caso, pues cada vez ha salido una cosa bastante diferente de la anterior. Entonces diría, en ese caso, que el dispositivo es muy impreciso, ¿eh? Porque he estado midiendo siempre la misma muestra y una vez me ha dado esto, otra vez me ha dado esto, otra vez aquello, otro lo de más allá, entonces se supone que me tenía que haber dado el mismo valor, ¿eh? Esto sí que se ve que están concentrados en torno a un valor que debe ser el valor verdadero, mientras que estos pues tienen una gran dispersión, y por tanto se dice que es impreciso, ¿eh? Es un dispositivo impreciso. Muy bien. Por tanto, con la precisión no nos planteamos lo que tendría que dar la medida, ¿eh? O sea, cuando yo mido la precisión, lo que estoy midiendo es si cada vez que mido me da lo mismo, siendo la misma muestra, ¿no? Cada vez que repito una medida, me da lo mismo o cambia. Pero no estoy midiendo con la precisión, sino si lo que me da es el valor verdadero o no es el valor verdadero. Solo estoy viendo si el aparato me da siempre lo mismo ante un mismo estímulo. Doy este estímulo y me da esto. Vuelvo a dar el estímulo y me da prácticamente lo mismo. Me da lo mismo. Es preciso. Dice, sí, pero es que en vez de darte 5, te tendría que haber dado 100. Dice, bueno, pues el dispositivo es preciso, porque siempre me da lo mismo. Lo que pasa es que el valor que me está dando no se corresponde con el valor verdadero, ¿vale? Luego, la precisión no nos planteamos lo que tendría que dar la medida. Eso lo medirá la exactitud. Lo que tiene que dar, no lo sé. Yo lo que estoy midiendo con la precisión es si las medidas repetidas se parecen entre sí o no. Eso es lo que mido con la precisión. Si las medidas repetidas se parecen entre sí o no. Bien. Bien, y con la exactitud justamente lo que medimos ahora no es tanto si se parecen entre sí medidas repetidas, sino si la señal que me da el aparato da efectivamente lo que tendría que dar, ¿eh? En el caso de que queramos determinar una concentración, si la concentración que yo determino es efectivamente la real o no. Si yo he preparado una disolución patrón de la que conozco perfectamente su concentración y mido esa concentración con un determinado instrumento y obtengo una concentración a través de ese instrumento, puedo comparar la concentración que he obtenido en la medida con la concentración verdadera y ver si se parece el valor medido con el valor verdadero. Entonces, la diferencia que hay entre el valor que yo determino experimentalmente, el valor que mido, y el valor verdadero, esa diferencia es justamente el error absoluto. Y es un modo de medir la exactitud, ¿vale? Luego, con la exactitud, nosotros comparamos nuestro valor, el valor que yo he medido experimentalmente,
con lo que tenía que haber dado, es decir, con el valor correcto, con el valor correcto. Muy bien. ¿Y eso qué implica? Pues comparar, como siempre nosotros no nos fiamos nunca de una única medida, nosotros repetimos la medida varias veces y hacemos la media. Sabemos que el valor medio tiene muchísimo menos error que una sola medida individual. Entonces, yo al final lo que hago es medir varias veces, adopto la media y ese valor medio lo adopto como mi valor, el valor que yo he determinado experimentalmente. Sería el valor medio de mis medidas, ese es mi valor. Y ahora digo, pues el valor correcto es este, esta es mi media y este el valor correcto. Bueno, pues la diferencia entre ellos es justamente el error que estamos cometiendo, ¿de acuerdo? Bien, por ejemplo, y por tanto la exactitud informa de la proximidad de nuestra medida al valor verdadero. En el ejemplo anterior, imagina que yo he medido repetidas veces y me ha dado esto. Bueno, pues se ve que el aparato está apuntando a un cierto valor, que sería justo la media de todos esos valores. Y ese valor medio, que andaría, pues yo qué sé, pues por ahí, ¿vale? Ese sería el valor de mi medida. Y resulta que el valor correcto, el valor exacto es este que está aquí. Bueno, pues esto yo diría que efectivamente el dispositivo es preciso, pero diría que es inexacto, porque no me está dando el valor correcto. Es verdad que cada vez que mido me da siempre lo mismo o muy parecido, entonces es preciso, pero el valor que me da no es el que tendría que dar, no es exacto, ¿vale? Bien, en este caso, si os fijáis, todos los tiros hacia la diana, ¿no? Han caído hacia arriba y hacia la izquierda. Eso es lo que suele suceder en el tema del error, que es un error sistemático, es decir, que todas las medidas están afectadas por ese error del mismo modo. No es como el error aleatorio, que a veces es mayor, a veces menor, a veces para acá, a veces para allá. No, todas en el mismo sentido. Entonces, como es un error sistemático, sí que se puede corregir, no es como el aleatorio, ¿no? Se puede corregir fácilmente. En el caso de que esto fuera tiro, ¿no? Desde una escopeta con una mirilla hacia una diana, pues si yo he apuntado a la diana y todos mis tiros se han quedado aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer para que dé la diana? Pues corregir la mirilla de manera que se vaya hacia la derecha y hacia abajo. Entonces, si yo corrijo la mirilla hacia la derecha y hacia abajo, probablemente las próximas veces que dispare daré justamente en el centro. ¿Veis? Un error sistemático es fácil de medir, porque solo tengo que comparar la media con el valor verdadero y fácil de corregir. Porque lo que tengo que hacer, una vez que sé que mi dispositivo me da siempre un poquito arriba y a la izquierda, es una vez que mido, pues corregirlo, me lo llevo un poquito a la derecha y un poquito hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, el error, la exactitud que se suele medir con eso, con el error absoluto, y da una idea del error sistemático, es fácil de medir y es fácil de corregir. ¿De acuerdo? Aquí vamos a poner varios ejemplos de exactitud-precisión, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿qué diríamos? Pues diríamos, a ver, los tiros entre sí se parecen bastante. Bueno, pues entonces puedo decir que el dispositivo es preciso, pero tenía que haber dado aquí, que este es el valor verdadero, y sin embargo ha quedado desplazado hacia abajo y hacia la derecha. Bueno, pues entonces digo que este dispositivo de medida, ¿no? Es un dispositivo preciso, porque efectivamente las medidas son reproducibles y cada vez que mide un estímulo me da la misma señal más o menos, pero es inexacto. ¿Por qué? Porque el valor que me da no es el que me tiene que dar. En este otro caso, ¿qué diríamos? Bueno, pues de entrada es impreciso. ¿Por qué? Porque cada vez que he tirado, a veces se me ha ido a la izquierda, a veces a la derecha, a veces arriba y a veces abajo. Con lo cual eso es un caos, es impreciso. No, o sea, eso, ¿cómo lo corrijo? Si esto fuera un disparo hacia una diana, ¿el problema es del instrumento? Evidentemente no. Bueno, puede ser que sí, si es malísimo, ¿no? Pero desde luego no lo puedo corregir fácilmente con la mirilla. ¿Qué hago? ¿Echo la mirilla hacia arriba, hacia la izquierda, arriba a la derecha? No, porque es que a veces ha sido arriba, a veces ha sido abajo, a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Entonces no lo puedo corregir tan fácilmente como el otro, que es sistemático. Corregir esto es muy fácil. La mirilla, échala hacia la izquierda y hacia arriba. Y lo corriges. ¿Esto cómo lo corriges? Pues ya no es tan fácil. Muy bien. Entonces eso claramente sería exacto, ¿vale? Pero impreciso. Es impreciso porque cada vez ha salido hacia un lado, pero es exacto, ¿por qué? Porque si yo hago la media de todos esos valores, me da exactamente el valor verdadero, ¿no? Curiosamente,
Entonces puedo decir que este instrumento efectivamente a veces va por allí o por allá, pero cuando hago la media me sale un valor muy próximo al verdadero. Entonces diría que es un instrumento exacto, pero poco preciso, ¿eh? Este sería el peor de los casos. Cada vez que mido me da una cosa distinta y además cuando hago la media el valor no es igual o no está próximo al valor verdadero. Es impreciso y es inexacto. Y este sería el mejor de los casos, ¿eh? Es preciso porque cada vez que mido me da prácticamente lo mismo y además es exacto porque el valor medio, por tanto el valor que yo mido, es prácticamente clavado al valor verdadero, al valor correcto, ¿eh? Muy bien. Así que nosotros siempre vamos a apuntar, midiendo precisión y exactitud, a llegar a esta situación, ¿eh? Que la técnica sea reproducible, cada vez que mido me da lo mismo y además me da lo que tiene que dar. Es preciso y es exacto. ¿Cómo se mide la precisión? Vamos a entrar en cómo se mide. ¿Cómo se mide la precisión? La precisión, es decir, la comparación entre sucesivas medidas repetidas. ¿Cómo mido yo cómo se han dispersado o no mis medidas repetidas? Pues se suele medir con la desviación estándar, ¿vale? La desviación estándar es una medida del grado de desviación de los puntos de unos respecto de otros. Si todas las medidas dieran exactamente lo mismo, la desviación estándar sería 0. Y conforme más distancia hay entre unas medidas y otras, pues mayor es la desviación estándar, con lo cual es una medida, efectivamente, el grado de dispersión de mis valores, de las medidas repetidas. Se puede medir directamente la desviación estándar y ya está, o magnitudes derivadas de ella, como por ejemplo la desviación estándar relativa. Si tú tienes una desviación estándar, puedes decir, bueno, esa desviación ¿es grande o no? O sea, ¿me tengo que preocupar de ella? Pues bueno, pues depende de el valor al que acompaña. Es decir, si estamos hablando de una desviación de 0,1 en valores que son de millones, pues una desviación de 0,1 en valores que son de millones, pues no, aunque sigue siendo un valor de 0,1, pero su importancia es muy pequeña, es despreciable, ¿eh? En cambio, si estoy hablando de una desviación de 0,1 en medidas que son de 0,0003, pues una desviación de 0,1 es una barbaridad, ¿vale? Una misma desviación, por tanto, puede ser importante o no en función de con qué lo compare. Y por eso se establece la desviación estándar relativa, es decir, lo pongo en relación a algo. ¿Y en qué lo pongo en relación? Pues lo pongo en relación con el valor de mi medida. ¿Y cuál es el valor de mi medida? El valor de mi medida habitualmente es la media. He medido varias veces. ¿Y cuál es el valor que me quedo? ¿El primero, el segundo, el tercero, el quinto que medí? El valor con que me quedo es la media. Bueno, pues entonces comparo la desviación, ese margen de imprecisión que tengo, con mi valor. Y de esa manera puedo saber si es importante o no es importante. Si la desviación estándar relativa la multiplicas por 100, para expresarlo en tanto por ciento, se le llama coeficiente de variación. Coeficiente de variación, ¿vale? Tienes una desviación, un coeficiente de variación de un 2%. Bueno, pues eso es pequeño, ¿no? Tengo un coeficiente de variación de un 50%, pero es una barbaridad, es muchísimo, ¿vale? Bien, y después hay otro parámetro que es la varianza, que es la desviación estándar elevada al cuadrado. En definitiva, cualquiera de estos modos de medir sería un modo adecuado para medir la precisión. Nosotros habitualmente ya lo hemos visto en algunos ejercicios, ¿no? Cómo se puede estimar la incertidumbre, ese intervalo de confianza, ese más menos que ponemos detrás de una medida, es directamente proporcional a la desviación estándar. Luego nosotros estamos usando habitualmente la desviación estándar como parámetro de calidad para medir la precisión, ¿vale? Para medir la precisión. Muy bien. ¿Y la exactitud? ¿Cómo se mide? Pues ya lo hemos dicho de palabra, pero lo ponemos ahora en ecuación. La exactitud es la comparación de mi valor, o sea, es decir, el valor que yo he medido experimentalmente con mi instrumento, que si he medido varias veces es la media, pues ese valor medio lo comparo con lo que tenía que haber salido, con el valor correcto, con el valor exacto. Y la diferencia entre ellos es el error absoluto que he cometido, ¿vale? El error absoluto sería la diferencia entre el valor medido y el valor de referencia, ¿vale? El valor de referencia, que podemos llamar valor verdadero, valor correcto, o sea, el valor que nosotros adoptamos como valor correcto, valor adecuado, un valor de referencia.
Este es el nuestro, el que hemos medido en el laboratorio, y este es el valor de referencia. Pues la diferencia entre ellos me da el error absoluto. Pasa lo mismo que con la desviación estándar. Si yo te digo que estoy cometiendo un error de 0,1, pues ¿es importante o no? Pues depende de con qué lo compare. Por eso también se define, aparte del error absoluto, se define también el error relativo. Pongo el error en relación a un valor. Entonces ya veo si es grande o pequeño comparado con ese valor. ¿Y con qué comparo el error? Pues lo comparo con el valor de referencia, es decir, con el valor verdadero. Porque de esa manera, si lo multiplico por 100, me daría cuánto me he desviado en tanto por ciento, o sea, cómo de importante es en tantos por ciento el error que he cometido respecto a lo que tenía que haber salido. Por eso lo adopto como valor de referencia, respecto a lo que tenía que haber salido. Esta es la diferencia, cómo es de grande con respecto a lo que tenía que haber salido. Si no conocemos el valor de referencia, y la mayoría de las veces no sabemos cuál es el valor verdadero de la disolución problema, porque por eso se llama disolución problema, porque lo que quiero es determinar su moderación, que es desconocida. Entonces, si no conozco el valor verdadero, ¿qué usamos aquí para medir el error relativo? Pues usamos el valor medido, es decir, nuestro valor medio, el valor que he determinado experimentalmente. ¿Vale? He medido varias veces, hago la media, y ese valor, que es el valor medido, lo pongo aquí como valor de referencia. No conozco el valor verdadero, ni lo voy a conocer, pero sé que la media de varias medidas repetidas, si el instrumento funciona bien, la media de varias medidas repetidas está muy próxima al valor verdadero. Entonces, para calcular error relativo, usaría como valor de referencia el valor medio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo podemos medir la confianza en una determinada medida? Esto está intrínsecamente relacionado con lo que acabamos de ver de la exactitud y la precisión, ¿vale? Por tanto, con la desviación estándar y con el error absoluto. ¿Cómo podemos numéricamente cuantificar la confianza de una medida? Bueno, pues va a depender de varias cosas, ¿no? que vamos a ir viendo. Lo primero es calibrar el instrumento, o sea, utilizo varios patrones que sé su valor verdadero justamente para ver y calibrar, modificar, ajustar mi dispositivo instrumental para estar seguro de que efectivamente da lo que tiene que dar, ¿vale? Entonces, que está dentro, está midiendo bien. Entonces, lo primero que hago es calibrar el instrumento comparándolo con un patrón. Perfecto. Y a continuación viene la muestra problema, y ahí es donde está el problema, va a valer la redundancia, ¿no? Los patrones sé perfectamente cuánto vale, con lo cual es todo muy bien, pero la disolución problema es desconocida. Entonces, la disolución problema hay que hacer un análisis estadístico. Entonces, ¿qué nos dice la estadística? Primero, que la media, el valor medio de una serie de medidas repetidas, ¿vale?, es el valor más próximo al verdadero, ya lo he dicho antes. Entonces, si de la muestra problema no voy a conocer el valor verdadero, nadie lo va a saber nunca, ¿vale? Con exactitud y precisión infinita, nadie lo va a saber. Pero sé que el valor medio va a estar muy cerca del valor verdadero. Bien, ¿cómo de cerca? Pues eso es lo que hay que ver. Entonces se define el intervalo de confianza como el rango de valores, ¿vale?, entre este y este valor, intervalo de valores en el que puedo asegurar que se encuentra el valor verdadero. Digo, mira, según la medida que he hecho, yo sé que el valor verdadero va a estar entre 2 y 3. Puede ser 2,1, puede ser 2,5, puede ser 2,43, puede ser 2,748, sé que está entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Ese sería el intervalo de confianza. ¿Y de qué va a depender ese intervalo entre este valor y este valor? Pues del grado de certeza que yo quiera tener, ¿vale? El grado de certeza es la probabilidad de que efectivamente el valor verdadero se encuentre en ese rango que tú has definido. En el ejemplo que he puesto antes, entre 2 y 3, ¿vale?, que el valor verdadero esté entre 2, no sé cuánto es, pero sé que está entre 2 y 3, y lo puedo saber con un grado de certeza a lo mejor del 99%. O sea, yo te garantizo, con el cálculo estadístico, que al 99% de seguridad, el valor verdadero, que no sé cuál es, ni nadie lo va a saber nunca, está entre 2 y 3, ¿vale? Pues ese es el intervalo de confianza. Y depende, obviamente, del grado de certeza que quiera, ¿eh? Porque si dice, bueno, no me hace falta un 99%, con un 90% de seguridad me basta. Bueno, pues a lo mejor entonces puedo reducir, y digo, bueno, pues entonces te puedo asegurar al 90%, y ya hay un poquito más de error, al 90% que está entre 2,3 y 2,7. Bueno, pues ya he acotado un poquito más,
¿Pero a costa de qué? A costa de que no tengo tanta seguridad. Ya no tengo el 99%, sino solo el 90%. Muy bien. ¿Y eso al final cómo se expresa numéricamente? Bueno, pues este es el valor medio, por tanto sé que es el valor que más se aproxima al valor verdadero. ¿Y cuál es el rango en el que sé que va a estar el valor verdadero? Pues digo que está en torno al valor medio, más o menos un cierto margen. Entonces, el valor medio más ese margen me da el valor superior del intervalo, ¿vale? El valor superior, y el valor medio menos ese margen me da el valor inferior. ¿Vale? En nuestro ejemplo, que hemos dicho que era entre 2 y 3, pues imaginaos que la media era 2,5 y este margen era 0,5. Entonces sería 2,5 más menos 0,5. 2,5 más 0,5 es 3. Ese es el valor máximo, ¿no? Y 2,5 menos 0,5 es 2. Ese sería el valor mínimo. Entonces ese sería mi rango, mi intervalo de confianza. 2,5 más menos 0,5 quiere decir que el valor verdadero está entre 2 y 3. Entre 2 y 3. Ahí va a estar el valor verdadero. Y si estoy al 99% de certeza, pues lo puedo asegurar al 99% de certeza, que va a estar entre 2 y 3. ¿Cómo se determina ese intervalo de confianza, ese más menos? O sea, ¿cómo de amplio es el rango que tengo que dejar en torno al valor medio? Pues depende, como veis aquí, de la desviación estándar. Depende de la desviación estándar. Si tengo más desviación estándar, pues efectivamente el rango será mayor, porque sé que estoy cometiendo más error, tengo más incertidumbre. Y también depende de un factor que hemos llamado n. ¿Y de qué depende n? O sea, la desviación estándar depende del cálculo estadístico. Eso, yo tengo mis valores, hago el cálculo y te digo cuál es la desviación. Es un valor numérico. Desviación estándar. Perfecto, que eso es la precisión. Pero ¿y n? Pues en n, que multiplica, es un número que multiplica la desviación estándar, está incluido el grado de certeza. Por ejemplo, si queremos el 99% de certeza, aproximadamente n tiene que valer 3. O sea que el intervalo más o menos sería 3 veces desviación estándar, que es lo que hemos usado de hecho en los ejercicios que ya hemos hecho, ¿vale? Pero dice, no, yo quiero solo un 95%, no me hace falta el 99%, con un 95% está bien. Bueno, pues entonces n vale aproximadamente 2. El intervalo ya no sería 3 veces desviación estándar, sino 2 veces desviación estándar. Es más chiquitito, sí, pero ya no tengo tanta certeza. Y dice, bueno, no, con un 90% es suficiente. Bueno, pues si quieres solo un 90%, pues resulta que n es aproximadamente 1. Entonces sería directamente mi valor medio más menos directamente la desviación estándar. Con lo cual ya no es 3 ni 2, sino 1 desviación estándar. El intervalo es más pequeño, el valor está más acotado, pero tengo menos certeza. Ya solo estoy seguro al 90%. Ya tengo un margen de error mayor. Luego, n va a depender del grado de certeza que queramos asumir. Entonces, aquí, ¿veis? Está incluido tanto la exactitud, que es justamente el error absoluto, que lo podemos calcular como un número de veces la desviación estándar, ¿vale? Eso sería la exactitud, el error. Y la precisión, ¿cómo afecta el error? Pues la precisión afecta al error a través de la desviación estándar. La desviación estándar es un modo de medir la precisión, ¿vale? Y multiplico por n según el grado de certeza y eso me da el error absoluto. Así que de esa manera, expresándolo de esta manera, estamos midiendo a la vez, expresando de un modo correcto a la vez, cómo de exacto y preciso es mi dispositivo instrumental. Y el resultado final siempre de una medida lo vamos a expresar de este modo. Eso ya lo hemos hecho en los ejercicios y lo hemos repetido muchas veces, Y es fundamental, absolutamente clave. Esto hay que saberlo, vamos, como el Padre Nuestro. O sea, en un ejercicio, si yo veo que a la hora de resolverlo se expresa mal el resultado final, te quedas, o sea, pierdes por lo menos un cuarto, como mínimo, un 25% lo que vale el problema, como mínimo, O sea, se considera un error muy grave. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Cómo se expresa correctamente el resultado final de una medida. ¿Cómo expreso mi resultado? Pues, ¿qué valor es el mío? Pues el mío es el valor medio de una serie de medidas repetidas. Ese es mi valor. Vale. ¿Y puedo expresarlo así tal cual? No, porque no sé hasta qué decimal puedo expresar. ¿Y cómo determino hasta qué decimal puedo expresar? Con ese rango de error, el más menos que se añade detrás. ¿Cómo se calcula ese rango, ese más menos? Pues al 99% de certeza sería 3 veces desviación estándar, ¿vale?
Esto, insisto, ya lo hemos hecho en ejercicios que ya hemos resuelto. Y además lo vamos a volver a hacer en nuevos ejercicios que haremos al final de este tema. Cuando terminemos este tema haremos 3 ejercicios de ejemplo donde se calcularán todas estas cosas de nuevo, ¿vale? Muy bien. Bien, para poner en práctica estos modos que hemos visto de calcular la precisión y la exactitud, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a poner esto en práctica. Bien, lo voy a resolver en la pizarra y seguimos. Vamos a hacer un breve ejercicio donde vamos a calcular algunos parámetros de calidad con los que se mide tanto la precisión como la exactitud. Entonces, para eso el ejercicio nos dice que se midió la concentración de dióxido de azufre, SO2, en el aire próximo a una fábrica de papel. Se tomaron 4 medidas que dieron 1,96, 1,91, 1,88, 1,94 partes por millón, ppm. Muy bien, o sea, de tal manera que yo me voy en las proximidades de la fábrica de papel y con mi dispositivo mido la concentración de SO2 que hay en el aire cercano a la fábrica y obtengo esas 4 medidas. Bien, a lo mejor en función del resultado que yo obtenga, a esa fábrica hay que ponerle una multa de miles de euros, porque está contaminando más de lo permitido o no. Entonces yo tengo que estar seguro del resultado que doy, de que efectivamente se corresponde con la realidad, para poder decir si está o no está cumpliendo la normativa respecto a contaminación. Entonces, para ver cómo de preciso o de exacto y para determinar el error y por lo tanto qué confianza tengo en mi resultado, para eso podemos usar una serie de parámetros, que es lo que nos pide el ejercicio. Por un lado nos pide que calculemos la media, después la desviación estándar absoluta, el coeficiente de variación, el intervalo de confianza con 99% de certeza y que expresemos de modo correcto el resultado final. De alguna manera resume todo lo que acabamos de ver en teoría, ¿no? Claro, uno se plantea, yo he medido una vez y el dispositivo me dio 1,96. Volví a medir y me dio 1,91. Volví a medir y me dio 1,88 y volví a medir y me dio 1,94. ¿Cuál es la medida verdadera? ¿Hay alguna de ellas que sea justo la que corresponde a la concentración de SO2 en el aire de modo exacto? Pues no lo podemos saber, no sabemos cuál es la concentración verdadera, pero la estadística nos dice que el valor medio, cuando yo he repetido varias veces la medida, el valor medio está mucho más próximo al valor verdadero que cualquier medida individual. Así que por eso siempre lo primero que se hace es hacer la media. Vamos a poner los valores que hemos obtenido en las medidas, ¿de acuerdo? Nos dan una concentración en ppm de SO2 que he medido con un dispositivo y obtengo las siguientes concentraciones: 1,96, 1,91, 1,88 y 1,94. ¿De acuerdo? Bien. Para hacer el análisis estadístico y medir después la desviación estándar, nos conviene, en este tipo de cálculos, si este es el valor de la X, ¿vale?, porque es el valor que tenemos, nos conviene hacer una segunda columna que sean las X cuadrado. Eso nos ayudará a calcular las desviaciones estándar de un modo fácil. Así que directamente hago otra columna que sean los valores de la X al cuadrado. Entonces, 1,96 al cuadrado, pues 3,8416. 1,91 al cuadrado, pues 3,6481. 1,88 al cuadrado, pues 3,5544. Y 1,94 al cuadrado, 3,7636. Muy bien, los valores de X, los valores de X cuadrado, y como siempre los sumamos para tener el sumatorio de las X y el sumatorio de las X cuadrado. El sumatorio de las X sale 7,69 y el sumatorio de las X cuadrado sale 14,7877. Perfecto. Bueno, pues a partir de aquí ya podemos hacer el análisis estadístico. Primero, ¿cuál es mi valor?
¿Cuál es el valor verdadero? No lo sé. Pero como he medido varias veces, ¿cuál es el que va a estar más próximo al verdadero? La media. Por eso lo primero que hacemos es calcular la media. El valor medio sería pues la suma de las x entre el número de puntos que tenemos, que son 4 en este caso. O sea que sería 7,69, que es la suma de las x entre 4. Y eso nos da 1,9255 en las unidades de x, que es ppm. ppm, estamos midiendo la concentración de SO2. Muy bien, bueno, entonces, claro, yo no sé exactamente, yo me puedo fiar de este 5, estoy seguro de ese 5, y de este 5, y de este 2, y de este 9. ¿Dónde está mi confianza? Pues para eso tenemos que calcular la desviación estándar, que es lo que nos pide a continuación. Apartado A sería la media, apartado B, desviación estándar. Hay varias fórmulas que son equivalentes para calcular la desviación estándar de un conjunto de medidas repetidas. Pero, como hemos hecho sumatorio de x, sumatorio de la x cuadrado, en la fórmula, digamos, más útil o más rápida de usar, sería esta. Sería el sumatorio de las x cuadrado menos el sumatorio de las x elevado al cuadrado partido por n, donde n es el número de puntos, y todo esto partido por n menos 1. De manera que solo tenemos que sustituir los valores de los sumatorios. Entonces sería la raíz de... ¿Cuánto suman las x cuadrados? Pues las x cuadrados suman 14,7877. Menos... ¿Cuánto suman las x? Las x suman 7,69. Y este sumatorio hay que elevarlo al cuadrado. N, que es el número de puntos, que tenemos 4 medidas. Y esto dividido n menos 1, como n es 4, son 4 medidas, 4 menos 1, 3. Muy bien. Y al hacer este cálculo, esto nos sale 0,035. 0,035 ppm. Tiene las mismas unidades que x porque es la desviación de x, es decir, la desviación de la concentración. Entonces, la desviación estándar siempre tiene las mismas unidades que la magnitud a la que está acompañando. En este caso, la desviación de x, luego tiene las unidades de x. Muy bien, esa sería la desviación estándar. ¿Ok? Esa sería la desviación estándar. Nos pide el ejercicio que calculemos el coeficiente de variación. Bueno, el coeficiente de variación no es otra cosa que ver si esta desviación es importante o no. Es decir, es como calcular la desviación relativa, expresarlo en tantos por ciento, ¿vale? Voy a ver si 0,035 es grande o no respecto al valor que quiero determinar. El valor que yo he determinado es este. Esa es la concentración que yo he medido, el valor medio, de SO2 en el ambiente. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿este error es grande o es pequeño respecto a lo que estoy midiendo? Pues vamos a verlo. El coeficiente de variación nos dice que comparemos cómo es la desviación estándar con respecto al valor de la medida. Si conozco el valor verdadero, pues pongo el verdadero. Habitualmente no conocemos el valor verdadero, entonces ponemos el valor de la media. Muy bien, y lo multiplico por 100 para que me dé en tantos por ciento. Al sustituir aquí, pues sería 0,035 por 100 dividido entre la media, que es 1,9255. Te das cuenta que tanto la desviación estándar tiene unidades de ppm como la propia media tiene unidades de ppm, con lo cual se me van las unidades como corresponde a un tanto por ciento. Y al resolver nos queda que el coeficiente de variación es de un 1,8%. 1,8%. Bueno, pues quiere decir que nuestra medida, a pesar de como habíamos visto ahí, que quizá nos podía parecer que variaba bastante, pues está por debajo del 2%, el error que estamos cometiendo, la desviación que estamos cometiendo con ese dispositivo instrumental al hacer esta medida. Entonces es bastante razonable, o sea, mide muy bien, mide muy bien. Nuestro error es inferior al 2%, lo cual quiere decir que está muy bien. Bien, para poder expresar el resultado final, es decir, bueno, pues la concentración que hay en el aire alrededor de esta fábrica es este. Para expresar el resultado final tengo que poner
el grado de confianza, es decir, el error absoluto, el más menos la horquilla de incertidumbre que tiene toda medida. Bien, ¿y eso cómo lo medimos? Pues el intervalo de confianza, esto es A, B, C, digamos que esto es la D. El intervalo de confianza ya sabemos que lo medimos como, sería el error absoluto, más o menos 3 veces desviación estándar. Si ponemos aquí un 3 es porque queremos un 99% de certeza. Si no, esto cambiaría. Pero bueno, el ejercicio de hecho nos lo pide el 99% de certeza, así que sería más o menos 3 veces desviación estándar. El cálculo, por tanto, sería 3 por la desviación estándar, era 0,035, y eso sale 0,105. Muy bien, daos cuenta que esto ya es el error. Lo hemos visto en otros ejercicios. El error solo se expresa con una única cifra, salvo que esa primera cifra, esa única cifra, sea un 1. Si es un 1, entonces se coge la siguiente, sea cual sea, y se para. En este caso, efectivamente, si este es el error, los ceros a la izquierda no cuenta ninguno, entonces el primer número distinto de 0 es un 1. Bien, entonces tengo que coger el siguiente, perfecto, y cortar. Pero claro, cuando corto aquí, me di cuenta que el primer número que voy a dejar fuera es un 5. Entonces, como es un 5 o más de 5, para redondear hay que sumar 1 al último valor. De manera que el error sería 0,11. Ese es el intervalo de confianza. El más menos 0,11. Más menos 0,11. Bien, y ahora, por fin, podemos llegar a expresar correctamente el resultado final que nos lo pide también el ejercicio, ¿vale? O sea, yo he medido el aire alrededor de la fábrica y le voy a decir finalmente a la empresa, a la Junta de Andalucía, a quien corresponda, el resultado de mi medida y hasta qué decimal me fío y con qué porcentaje. Bien, entonces, el error siempre nos determina hasta qué decimal podemos expresar. En este caso, el error se me ha quedado en el segundo decimal. Entonces, mi valor, que es este, yo lo podré expresar hasta el segundo decimal, porque ya ahí ya tengo una duda de más menos 1, lo cual no tiene sentido seguir a otros decimales más pequeños. De manera que hay que cortar por aquí para expresar bien el resultado final, y como esto es un 5, hay que redondear, y entonces nuestro resultado final sería que la concentración de SO2 sería el valor que hemos obtenido, que es la media, por tanto, la media redondeada al decimal que corresponde, que es el segundo, con lo cual 1,93 más menos el error, o el intervalo de confianza, que es 0,11, seguido de las unidades, en este caso, ppm de SO2. Este sería el modo correcto de expresar el resultado final. Y ya quien corresponda, la empresa, la Junta de Andalucía, el Ministerio, tal, pues en función de este resultado, pues podrá juzgar si esa fábrica efectivamente está cumpliendo o no con el límite de contaminación permitida. ¿Qué significa este intervalo de confianza ese más menos? Bueno, como lo hemos calculado para el 99%, significa que hay un intervalo de valores 1,93 menos 0,11, a ver, 1,93 menos 0,11 sería 1,82, ¿vale? Entre ese valor y 1,93 más 0,11, que sería 2,04, en este intervalo, entre 1,93 menos 0,11, que es 1,82, y 1,93 más 0,11, que es 2,04, en ese intervalo está el valor verdadero de la concentración de SO2 en el aire. Yo no sé cuánto es, pero lo sé a un 99% de certeza, o sea, lo sé bastante bien, que está entre 1,82 y 2,04, al 99%. Eso es lo que hemos podido determinar con la medida, que al 99% de certeza la concentración de SO2 verdadera, la real que hay en el aire, está entre 1,82 y 2,04. Bien, eso ya me permite decidir
Imaginaos que la legislación dice que la concentración tiene que ser inferior a 1,7 partes por millón. Si la legislación me dijera que la concentración en el aire tiene que ser inferior a 1,7, pues yo sé que esta fábrica no está cumpliendo, y lo sé al 99% de certeza, porque el valor mínimo es 1,82, ¿vale? O sea que va a estar entre 1,82 y 2,04, 1,7 claramente cae por debajo. Así que el valor verdadero, al 99% de certeza, está por encima de 1,7, así que no está cumpliendo, y se le puede sancionar, por tanto. Ahora, imaginaos que el límite que nos da la legislación, imaginaos que fuera 1,9 partes por millón. Pues si fuera 1,9, pues no podría decir si cumple o no cumple. Puede cumplir o puede no, porque el valor verdadero está entre 1,82, que estaría por debajo de este límite, y 2,04, que estaría por encima. ¿Qué quiere decir? Que si el límite es 1,9, yo no puedo garantizar si esa empresa está cumpliendo o no está cumpliendo. Y diría que está en el límite, ¿no? Y si quiero una medida más precisa, pues tendría que utilizar otro tipo de instrumentación, porque con esta técnica instrumental no alcanzo a diferenciar efectivamente si está por encima o por debajo de 1,9, no podría saberlo. Bien, en cambio, si el límite que establece la legislación, por ejemplo, fuera 2,1, si el límite que establece la legislación fuera 2,1, pues entonces sí que garantizo que cumple. ¿Por qué? Porque el valor verdadero está en este rango y yo sé que como máximo es 2,04, luego el máximo está por debajo del límite. Así que al 99% de certeza, la contaminación que hay en el aire alrededor de la fábrica está por debajo de 2,1, por lo cual está cumpliendo con la normativa. Tanto en este caso como en este caso, 1,7 o 2,1 podría garantizar que en este caso no cumple, en este caso sí cumple, y si estuviera en 1,9, pues con este método no podría llegar a una conclusión definitiva de si está cumpliendo o no está cumpliendo. Necesitaría un instrumental de más precisión, ¿de acuerdo? Pero veis cómo la estadística, el medir repetidas veces, haciendo el análisis estadístico, me permite no solo expresar el valor medio, que sé que es el que va a estar más cerca del valor verdadero, sino darme un intervalo de confianza al 99%, o sea, un intervalo de valores en el que sé al 99% de seguridad que el valor verdadero, sea cual sea, está en ese intervalo. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto pondríamos fin a este ejercicio de ejemplo. Bien, ya hemos visto cómo se expresa correctamente el resultado final de una medida experimental, pero podemos distinguir una cuestión adicional. Ya sabemos que es el valor medio de mis medidas repetidas más menos el error, que el error se estima como 3 veces desviación estándar. Muy bien. Ahora bien, la desviación estándar, ¿cómo se calcula? Pues ahí podemos o cómo se determina. Podemos distinguir dos escenarios. El primero es que se conoce muy bien la desviación estándar del aparato, es decir, el propio fabricante te dice cuál es la desviación estándar del instrumento. ¿Y por qué lo sabe el fabricante? Porque ha hecho cientos de miles de medidas con el instrumento y sabe cuál es efectivamente la desviación que tiene el instrumental que estás empleando. Entonces, en ese caso, si se conoce muy bien, ya sea porque te lo dice el fabricante o ya sea porque llevas midiendo con ese instrumento toda tu vida y ya sabes más o menos cuál es la desviación estándar, si se conoce muy bien, no hace falta hacer un cálculo estadístico, ¿vale? Sino que te bastaría medir varias veces, hacer la media y directamente le añades el más o menos 3 veces desviación estándar que no has calculado tú de modo estadístico, sino que es el valor que te ha dado el fabricante para la desviación estándar o que tú ya has calculado previamente de un montón de medidas anteriores. No tendrías que en esta nueva medida de ese valor medio otra vez calcular desviación estándar, ya se conoce, ¿de acuerdo? Muy bien. Puede suceder que ese dispositivo sea nuevo, por tanto no conozcas tú previamente cómo desempeña su papel en la medida, no sabes muy bien cómo es su desviación estándar y tampoco el fabricante te da información suficiente a ese respecto. Bueno, pues si no sabes la desviación estándar, entonces haces lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Hacer al menos 5 medidas, hacer la media, ese sería tu valor medio, eso siempre,
¿Y la desviación estándar de dónde la saco? Pues la saco del cálculo estadístico de esas medidas que he hecho, ¿vale? Bien, así que aunque el modo de expresar el resultado final es el mismo, la desviación estándar que he empleado puede ser que la conozca previamente o pueda ser que la he calculado para esa determinación experimental que acabo de hacer, ¿de acuerdo?